Bueno, muy buen día a todos. Bienvenidos a este ciclo de Comunidad Solidaria 2021. El contexto mundial del año 2020 dejó ver más que nunca que el sistema económico que prevalece en el mundo solo promueve la desigualdad económica y social. El ciclo de Comunidad Solidaria que se organiza desde la Dirección de Integración Comunitaria este año 2021 tiene por tema la economía social como alternativa económica y social ante la desigualdad. El ciclo buscará abordar este tema desde la reflexión sobre diferentes maneras de hacer economía, pero también desde la reflexión académica universitaria del quehacer como institución educativa y nuestra posibilidad de generar cambios de paradigma en todos los sistemas, político, educativo y económico. El ciclo se va a dividir en 3 etapas. La primera de ellas, del 11 al 13 de mayo, se centrará dentro de un proceso de ver, donde intencionaremos momentos de reflexión e introspección sobre lo que ITESO como universidad y a través de sus diferentes proyectos ha realizado y realiza en torno a este tema. El día de hoy, martes 11 de mayo, llevaremos a cabo esta mesa de diálogo, la economía social como alternativa para el desarrollo, un enfoque desde las universidades jesuitas, en la cual buscamos un espacio donde académicos, ITESO, nodes, actores y aliados de la economía social puedan establecer un diálogo reflexivo sobre lo que hacemos, para qué lo hacemos y hacia dónde debemos ir, justamente entendiéndonos como instancias capaces de generar cambios de paradigma. Contaremos con la participación de referentes jesuitas en el tema de la economía social y la reconstrucción del tejido social. El padre David Fernández Dávalos, el padre Óscar Rodríguez Rivera y el padre Luis Manuel Vizcaíno Guevara estarán con nosotros en esta mesa de diálogo. Muy bienvenidos a todos a este ciclo. Muchas gracias por acompañarnos y me gustaría darle ahorita la palabra a Jorge Rocha, nuestro director de integración comunitaria, quien dará inicio al ciclo. Pues muy buenos días nuevamente a todas y todos. Me da muchísimo gusto que estemos en este momento en un proyecto que tiene muchos años, que de hecho precisamente a David Fernández, cuando fue rector de la universidad, le tocó iniciar, que se llamaba el Día de la Comunidad Solidaria, que tenía como propósito el poder colocar un tema de interés social, de compromiso social, y a través de él refrendar luego la posibilidad de transformar esas realidades desde las posibilidades de la comunidad universitaria. Después de un proceso de reflexión arduo que hicimos en la Dirección de Integración Comunitaria, que duró poco más de un año, se renueva el proyecto, se refrendan estas intenciones que acabo de señalar y se plantea como una reflexión a lo largo del año, ya no como un día, sino como un ciclo, donde nuevamente, frente a un tema de mucho interés de la ciudadanía, pues el ITESO reflexione, se posicione y luego pues trate de generar estrategias para poder afrontarlo, ¿no? Como lo comentaba en alguna entrevista, se trata de pensar juntos para transformar juntos, y creo que con ello le damos o seguimos haciendo vida a uno de las office del ITESO, de las orientaciones fundamentales de la universidad, que es precisamente que tengamos un amplio compromiso social, sobre todo en un entorno, como también lo platicábamos hace un momento, donde hay muchísimos problemas, una inseguridad desatada, una economía que no avanza, pero que además ha estado muy afectada por la pandemia, con un proceso de empobrecimiento que no termina, y además con un deterioro ambiental que también creciente. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto que volvamos a empezar o repensar este proceso, y agradezco muchísimo a nuestros invitados, que son gente de primera línea y que seguramente nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema de economía social y solidaria. Y por supuesto agradezco al Centro Universidad de Empresa, que es la instancia que organiza el ciclo de comunidad solidaria durante este año. Gracias a Estela, a Manuel por la organización de este espacio. Y pues ya bienvenidas y bienvenidos a todos, y les dejo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Para esta sesión, para esta dinámica, esta mesa de diálogo, vamos a contar con una moderadora que estará pues precisamente llevando este diálogo a la reflexión. Ana Laura es quien nos va a estar acompañando, Ana Laura Alcalde Ramírez, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de la Ibero Torreón.
Es maestra en Administración con especialidad en Empresas de Economía Social por la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Es colaboradora y académica de la Universidad de Ibero León desde el 2007. Durante 12 años participó en el Centro Educativo de Servicios para la Comunidad, CESCOM Noreste, ubicado en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. De 2019 a la fecha coordina los dos centros comunitarios de la universidad, el CESCOM Noreste y el CESCOM León. A lo largo de estos años ha participado en la construcción de modelos de intervención social universitaria para responder a las necesidades de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión, mediante el diseño de proyectos que promueven el desarrollo humano y social. Muchas gracias, Ana, compañera del NODESUG también, bienvenida. Un placer tenerte por aquí en este día. Ya te dejaríamos entonces a ti que pudieras seguir en la sesión. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Agradezco al IPESO, a Estela y al equipo del Centro Universidad de Empresa, del CUE, dirían por ahí que el sistema universitario jesuita carecemos de ese, ¿no? Todos lo nombramos con siglas. Muchas gracias por la invitación y pues bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de Comunidad Solidaria 2021. El tema de trabajo elegido para este año es la economía social como alternativa social y económica ante la desigualdad. Daremos inicio con una interesante mesa que nos permitirá el diálogo acerca de cómo y por qué la economía social es una alternativa para el desarrollo, desde el enfoque de la Compañía de Jesús, de las universidades jesuitas. Frente a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, ocasionada por las doctrinas hegemónicas, capitalistas y el neoliberalismo, esta crisis que se caracteriza por una profunda desigualdad, sufrimiento, contraste y sobre todo indiferencia, estos espacios de reflexión significan esperanza y consuelo, pues nos brindan la oportunidad de generar y construir propuestas para transformar la realidad, mediante caminos alternos a los que se han impuesto por modelos de desarrollo que cada vez benefician a menos personas y deshumanizan la manera de relacionarnos. Y bueno, pues para llevarnos de la mano en esta reflexión, ¿quién es mejor que nuestros invitados de esta mañana, que se distinguen por su experiencia y su trayectoria en el tema? Tengo el gusto de presentarles a David, a Óscar y a Luis, y a continuación daré lectura a la semblanza de cada uno de ellos. Bienvenidas y bienvenidos, y les agradezco mucho su participación en esta mesa de diálogo. Y bueno, David, comienzo contigo. David Fernández Dávalos, ya conocido por, yo creo que los que estamos aquí, todos los que tampoco no estamos aquí. David Fernández Dávalos es sacerdote de la Compañía de Jesús, actualmente secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSCAL. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, licenciado en Teología y maestro en Sociología. Fundador y director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle AC, Matraca, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. David fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de México. Ha sido rector de la Universidad ITESO de Guadalajara, de la Ibero Puebla, de la Ibero Ciudad de México y Tijuana, y también del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. David tiene numerosas publicaciones en su haber en torno a temas de teología, sociología, derechos humanos, educación y educación superior. Bienvenido, David, esta mañana. Óscar Rodríguez Rivera también nos acompaña por aquí. Óscar es sacerdote de la Compañía de Jesús, forma parte de la misión de Bachajón en el estado de Chiapas. Óscar acompaña desde el 2002 al grupo de cooperativas Yomolatel en procesos educativos y organizativos en territorio de comunidades maya celtales. Asesora la producción orgánica de café y miel, procesos de agregación de valor, de comercialización y de reinversión comunitaria. Las cafeterías Capeltic son un ejemplo concreto de la apuesta de la Compañía de Jesús por aportar a las economías alternativas. Prioriza el trabajo colaborativo y de vinculación entre diversos actores sociales, como son las universidades jesuitas. Óscar coordina proyectos de economía social y solidaria de diversos centros sociales jesuitas en América Latina a través de la red Comparte de la CEPAL. Óscar, muy buenos días y bienvenido. Un gusto tenerte por aquí. Gracias, Ana Laura. Hola. Y bueno, Luis, hola, Luis Manuel Vizcaíno Guevara.
Luis es sacerdote de la Compañía de Jesús. Él es maestro y hizo sus estudios de paz y proceso de reconciliación en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO y teólogo por la Universidad Javeriana. Colaboró 1 año en la Ciudad de los Niños del Padre Cuéllar en Guadalajara, 2 años de trabajo pastoral en las rancherías del sur de Jalisco y 2 años en la misión de Masisi, en la República Democrática del Congo. 3 años estuvo Luis de apoyo pastoral en la Universidad Javeriana de Bogotá y actualmente es director del CIAS por la Paz desde el 10 de agosto del 2020. Pues a los 3 les doy la más cordial bienvenida y les explico cómo va a estar la dinámica de trabajo de esta mesa de diálogo. Hay 2 preguntas detonadoras para el intercambio y la discusión. Voy a dar lectura a la primera. Después de ello, les cederé el micrófono y cada uno de ustedes, en el mismo orden que los presenté, David, Óscar y Luis, tendrán 10 minutos para contestar. Cuando falten 2 minutos para que se cumpla su tiempo, yo les daré aviso. Voy a hacer una señal de 2 para que me hagan favor de ir preparando el cierre. Si no tienen ninguna duda o comentario, entonces, pues arrancamos. Y para comenzar, les lanzaré la primera pregunta entonces. David, Óscar, Luis, ¿cuál es la importancia para ustedes de la agenda Ecosol en el sistema universitario jesuita? David, adelante. Muchas gracias, Ana Laura. Agradezco mucho la oportunidad y la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que venimos haciendo sobre las rodillas. Esto quiere decir que son reflexiones provisionales, que son discutibles, etcétera, pero con en ese mismo carácter las quiero presentar ahora. Y quiero empezar por algo que señalaba Jorge Rocha y ahora Ana Laura, que es la crisis que enfrentamos como mundo ahora en la pospandemia. Pero la crisis es multiforme, es compleja. Perdón que me extienda en esto, pero es que allí justamente voy a situar la importancia que puede tener una fórmula económica distinta. Esta crisis ha afectado sensiblemente a todas las instituciones, no nomás a unas cuantas. Por ejemplo, ha aumentado la violencia doméstica, han aumentado las agresiones de género, también se ha incrementado el desempleo, la desigualdad. Los empleos que se están recuperando son empleos precarios. Millones de empresas en América Latina han tenido que cerrar. Los sistemas de salud colapsaron. La concentración de la riqueza se incrementó. Muchas instituciones educativas han tenido que cerrar sus puertas. Decenas de millones de estudiantes, no exagero, han abandonado la escuela en todos los niveles educativos. Entonces, en síntesis, la desigualdad educativa, racial, de clase, digital, han aumentado con esta pandemia y han aumentado dramáticamente. Y todas las estadísticas lo constatan. En la mañana hablaba con gente de Colombia que decía que, por ejemplo, la clase media en esta pandemia pasó de ser el 30% a ser solo el 25%. Es decir, 2,5 millones de colombianos se cayeron a la pobreza en este tiempo. Entonces, las dificultades que ya enfrentábamos antes de la crisis sanitaria en la región se han acrecentado y particularmente aquellas dificultades referidas a la equidad y a la inclusión. Pero además, la pandemia aquí en nuestro país, por ejemplo, interrumpió procesos complejos en nuestras sociedades y, por ejemplo, en los que las mujeres venían levantando de nuevo la voz para denunciar, para enfrentar prácticas patriarcales, abusos sociales, y eso se cortó. El procesamiento de estas demandas compartidas por muchos colectivos sociales se pausó al confinarnos a espacios domésticos. Las universidades, tanto públicas como privadas, entonces, estamos llamados en este parteaguas planetario
a reflexionar con hondura sobre el papel que nos corresponde de desempeñar después de la pandemia, si es que hay una pospandemia, o en este nuevo momento del mundo. Y esta reflexión tiene que partir de un diagnóstico muy claro respecto de qué universidad queremos y tendremos cuando termine el confinamiento, cómo nos hemos visto afectados y en qué condiciones regresaremos a eso que ya no es la normalidad anterior, sino un mundo distinto. Igual que en la sociedad, las tensiones que ya enfrentábamos dentro de las universidades públicas y privadas, se sumaron nuevas tensiones y afectaciones provocadas por el encierro, por el impacto vivido por los estudiantes y profesores y profesoras, por los trabajadores administrativos. Nos descubrimos hoy a las 10 de la noche respondiendo correos electrónicos. La mezcla de lo público y lo privado, del trabajo y del descanso, no existe. Las diferentes posibilidades de adaptarnos con eficiencia y suficiencia a las nuevas condiciones han profundizado las diferencias existentes previamente en la educación superior y, por supuesto, en las condiciones, como ha quedado dicho, económicas, políticas y sociales de nuestros países. Junto con la pandemia, por supuesto, la humanidad enfrenta otros problemas sumamente graves. El socioambiental, como ha dicho el Papa Francisco constantemente, que nos lleva a conflictos extraordinariamente difíciles. Hay retrocesos dramáticos en las democracias existentes en América Latina. Se usa la democracia para socavar la democracia. La creciente desigualdad ya señalada en todos los ámbitos de la vida, con acentos cargados en algunas regiones y países, entre las que desgraciadamente nuestro país y nuestra región latinoamericana descuellan. Pues bien, frente a este conjunto de problemas, las universidades latinoamericanas y caribeñas tenemos un papel muy importante que jugar. En esta pandemia, como desde mucho tiempo antes, hay que decirlo, las universidades latinoamericanas han estado en el centro de la conciencia social como parte constituyente de esta conciencia, pero también como un elemento dinamizador y constructor de espacios de recuperación del tejido social roto durante todos estos años en que se ha priorizado una visión meramente economicista, marcadamente insolidaria e individualista. Y entonces tenemos, no me cabe ninguna duda, una enorme potencialidad para contribuir a la solución de estos cruciales problemas que nos aquejan. Desde que fueron fundadas por los jesuitas las universidades latinoamericanas hace ya más de 5 siglos, han contribuido a la producción de bienes comunes, a la ampliación del reconocimiento del valor de lo público, al desarrollo de acciones que ensanchan el bienestar social. Son un activo positivo de la humanidad y de nuestros países. Vale la pena recordar aquí también que en tiempos ya idos, las universidades resistieron también y aportaron bienes mayúsculos durante la peste, durante la fiebre española, de modo que hay que reflexionar sobre la capacidad de nuestras comunidades universitarias para superar hoy también los grandes problemas que ha enfrentado la humanidad y que enfrenta hoy desde el surgimiento mismo de la institución universitaria. Hoy por hoy, nuestras universidades del sur global estamos llamadas a formar profesionales competentes para atender requerimientos sociales y económicos de países en permanente transformación, en tanto que misión fundamental, pero no solamente,
También tenemos que ofrecer espacios para que hagan oír su voz los colectivos silenciados, dar cobertura a quienes han sido relegados por décadas, involucrarnos en los problemas que importan a la sociedad desde una visión alternativa de transformación que enfatice la inclusión y la justicia social. Por supuesto, esto implica también transformar a nuestras propias instituciones y trabajar por una universidad que decida transformarse para estar en mejores condiciones para contribuir al indispensable reposicionamiento y el rescate de las acciones públicas como única garantía de solución a los problemas de la envergadura de la pandemia del COVID-19, a la recesión o la desigualdad o el cambio climático o el colapso de la biodiversidad, etc. David, 2 minutos. Frente a esto, el mercado pasa de largo, no tiene ninguna solución. Eso es lo que hay que enfatizar. Pues bien, frente a este propósito, frente a la enormidad de estos desafíos, algo que parece menor, pero que apunta a generar mecanismos para una economía alternativa que no ponga en el centro la ganancia, sino las personas y su dignidad, que no sea depredadora, sino cuidadosa del medio ambiente, lo constituye sin duda el impulso de experiencias significativas de una economía congruente con el desarrollo alternativo de las universidades, que las universidades jesuitas y todas las universidades queremos impulsar. Las experiencias de una economía social y de una economía solidaria ponen, como hemos dicho, a las personas y sus derechos en el centro de todo, no a la ganancia, no a la productividad sin más. Parten desde lo local con una visión alternativa del desarrollo. Fortalecen capacidades de participación y decisión en libertad. Construyen conocimiento y empresa de manera colectiva. Emplean de manera sostenible los recursos naturales. Cultivan los bienes comunes en armonía con el entorno y con el medio ambiente. Priorizan, como dice la red de centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, una vida buena para todas las personas sin acumulación ni injusticia. Afianzan en cambio la riqueza de la diversidad, fortalecen también el papel y la inclusión de las mujeres con suficiencia y continuidad. Y por eso la economía social, la economía solidaria es una apuesta que hoy por hoy realizan las universidades de la Compañía de Jesús en este subcontinente. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias por tu valiosa participación. Mucho elemento para reflexionar, para dialogar. Continuamos avanzando. Entonces, Óscar, te cedo la palabra. Igual, cuando falten 2 minutos, te doy aviso. Adelante, Óscar. Tu micrófono está apagado. Sí, muchas gracias, Ana Laura. Igual agradecido con Jorge y con el ITESO por esta invitación a participar. Perdón, Volvió a Óscar, silenciar. perdón. Se volvió a silenciar, Óscar, perdón. A ver si ya. Ahora sí, ahora sí. Bueno, agradecía a Jorge, Ana Laura, la invitación a participar en esta mesa de diálogo. Con David ya tiene tiempo que hemos venido platicando de estos temas, porque si bien la Compañía de Jesús ha buscado desde hace tiempo ofrecer alternativas a estas situaciones de exclusión y de pobreza, el sector social de la Compañía de Jesús acaba de cumplir 50 años a través del Secretariado para la Justicia Social, creada por el padre Arrupe, y hay un cúmulo de experiencias, de aprendizajes y de opción por una economía humanizada y que ponga al centro a las personas.
Yo creo que David ha descrito de muy buena manera este contexto de la crisis post-pandemia y que ha generado ciertamente una mayor precarización y una mayor dificultad, sobre todo en zonas rurales indígenas, de alcanzar los satisfactores necesarios para llevar con dignidad su vida. Voy a compartir 4 puntos. El primero es, y David lo había mencionado en una reunión nuestra de provincia, la ciencia como oportunidad de justicia. El padre general, en la homilía de toma de posesión de su cargo, nos decía que es necesaria una extraordinaria profundidad intelectual para pensar creativamente y contribuir a la búsqueda de alternativas para superar la pobreza, la desigualdad y la opresión. En esta formulación del padre general, yo concentro la importancia que veo de esta agenda de economía social y solidaria en el sistema de universidades jesuitas, porque yo creo que es un tema que cada vez se ha puesto más sobre la mesa, que ha penetrado ya las estructuras institucionales y que reflejan una opción clara de las compañías por contribuir desde la profundidad intelectual a buscar creativamente estas alternativas. Ya también Javier Gorostiaga había mencionado desde hace varios años que ante esta situación de injusticia creciente es muy importante la protesta, señalar las consecuencias que está teniendo para la calidad de vida, también para la calidad de las organizaciones y de las respuestas organizadas, y que no había que quedarnos en la propuesta, sino poder avanzar a la propuesta. Y en esta búsqueda de economías alternativas, pues no hay modelos uniformes que den razón a los diferentes contextos, las diferentes culturas, sino que es necesario profundizar nuestro conocimiento en lo propio de los diferentes contextos. El segundo punto es, yo hablo desde el contexto del sureste mexicano de Chiapas, que sigue siendo de explotación de recursos naturales y de mano de obra, de cómo promover estar junto a los excluidos, buscando esta justicia social y que pasan por el cambio de estructuras económicas, políticas y sociales que son las que generan esta injusticia. Y añade la preferencia apostólica universal número 2, que este cambio de estructuras es una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y las culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. El deterioro del tejido social, el deterioro también de las organizaciones que han venido buscando alternativas a esta crisis económica, también han tenido como un deterioro, un desgaste, y es necesario pues este proceso de reconciliación social que nos lleve como a una visión integral. Pasamos a la siguiente. Bueno, el tercer aporte de la agenda Ecosol yo la veo en que si bien las universidades han enfatizado una vocación humanista, son tiempos de activar la vocación social que alumnos, académicos, investigadores, staff de las universidades tienen y que se puede promover desde la formación y el compromiso profesional. El ITESO en su visión apuesta por el constante diálogo con la cultura, con la problemática social y con los que están en las fronteras de la exclusión. Los empobrecidos, los excluidos son personas con rostro, con nombre concreto, que pertenecen a culturas y a territorios muy concretos, donde en la medida que las universidades posibiliten esta experiencia de contacto, de interactuación y de vivir esta complejidad de las problemáticas y de las alternativas, es un elemento que puede llevar a imaginar procesos interdisciplinares, integrales, de mediano y largo plazo. El compromiso de las universidades no son asuntos puntuales de corto tiempo, sino están llamados a involucrarse más en procesos interdisciplinares, integrales de mediano y de largo plazo.
Y un segundo aspecto que puede dinamizar esta vocación social es seguir generando redes de trabajo con otros grupos de la universidad, del SUG y de la Compañía de Jesús. Esto para visibilizar e integrar a las personas a estas experiencias alternativas en una visión de que son territorios de colaboración de diferentes actores sociales y que necesitan de una visión holística. Y el cuarto punto que quería yo compartir es que desde la red Comparte, que agrupa a diferentes centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, si quieres pasar la siguiente diapositiva, traemos un proceso de generación de una propuesta de trabajo con las universidades. Hace 5 años elaboramos un documento marco que estamos actualizando, ya lo hemos empezado a rolar en algunas universidades del SUG, donde planteamos 7 temáticas que ayudarían a profundizar esta agenda de economía social en el SUG, en AUSJAL, desde esta colaboración con centros sociales en los territorios donde se acompañan pues, a sectores excluidos y que están golpeados una vez más por esta crisis post-pandemia. Entonces, la primera temática que proponemos son abordar las visiones del desarrollo y las apuestas territoriales. Hay una diversidad de pensamiento que responden a los diversos contextos, a los diferentes actores sociales, pero es necesario sistematizar y aprender de las visiones actuales que se llevan a cabo y cómo están aportando a construir territorios. La segunda temática, la economía social y solidaria, no únicamente busca el mejoramiento del ingreso, pero es a través de circuitos virtuosos de comercialización y de consumo como se puede establecer una dinámica de mejoramiento de la calidad de vida. Esto va de la mano con la tercera temática, finanzas inclusivas. Esta crisis ha fortalecido a los grupos financieros internacionales y también dejan de fuera a los sectores considerados menos productivos y estamos apostando por construir esta como ala fundamental de las organizaciones económicas, que es procesos de finanzas inclusivas. También con esta crisis, quienes están siendo más golpeadas son pues, las mujeres. Entonces, todos los procesos de economía solidaria deben implementar procesos de apertura de espacios y de equidad de género y empoderamiento de las mujeres. Creemos también que hay infinidad de alternativas que se están construyendo, pero que no están siendo visibilizadas. Entonces, poder generar una mejor dinámica de comunicación y que nos lleve a una mejor incidencia social. También desde Comparte estamos queriendo aportar al contexto amazónico, dado que no todas las economías son monetarizadas, que son economías de intercambio, de trueque, y que ahorita por la importancia que está teniendo la Amazonía, la compañía intenta también tener una mejor presencia y aportar alternativas económicas a este contexto. Y lo último, organizaciones que llevamos ya más tiempo funcionando, llega el momento en que nos encontramos con crisis en la dimensión legal y fiscal de las alternativas. La Ley de Economía Social y Solidaria aprobada en México dejó de fuera las principales demandas del movimiento social y pues hay que seguir profundizando en este marco y dimensión legal y fiscal. Ahí terminaría. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias igual por tu valiosa participación. David, Óscar han puesto sobre la mesa temas que indudablemente sí urgen a la reflexión de todos quienes estamos participando, pues desde nuestra plataforma llamada Universidad. Vamos a cederle la palabra a Luis. Luis, nuevamente bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, gracias por la presentación, Laura. Gracias por el espacio. Primero me gustaría empezar hablando, pues, evidentemente desde el lugar donde soy plantado, que es el CIAS por la Paz.
El CIAS comenzó a trabajar buscando pues, la pacificación de los territorios, es decir, la reconstrucción del tejido social dentro del territorio. Ahí es donde descubre que si no se trabaja el tema de economía social, no se puede lograr una verdadera paz. Si no se va logrando una integración de las personas en su territorio y de todo lo que van trabajando, pues no se puede lograr tener ese horizonte de una paz que puede ir construyendo. Entonces me pareció muy valioso lo que iba diciendo, sobre todo el padre David, con esta invitación a reflexionar nuevas alternativas para ir disminuyendo las desigualdades. Creo que lo importante es, si queremos tener comunidades cada vez más fuertes, tenemos que hacer también una reflexión sobre cómo plantear nuestro sector económico y plantearlo en muchas líneas. No podemos pensar en unas estructuras económicas justas y esto no repercute en la comunidad. Y al revés, si no trabajamos con la comunidad, no podemos pensar en estructuras económicas justas o de economía social. Creo que esto nos lleva a pensar, por ejemplo, en el trabajo que se había hecho con la Ibero Puebla, si no mal recuerdo, que el trabajo era cómo planteamos las dos partes, la construcción de paz y el trabajo en economía social y solidaria, como una alternativa que entra en diálogo. Que de este modo podamos ir buscando dinámicas económicas solidarias con fines sociales que permitan ir trabajando las diferencias que pueda haber en territorio. Por eso yo ponía en este primer punto que dentro de la agenda de economía social y solidaria es fundamental para las universidades en el tema de la transformación de la realidad ante la desigualdad que existe y la falta de oportunidades. Si no vamos trabajando hasta esta desigualdad y esta falta de oportunidades, nunca podremos llegar a construir comunidades verdaderamente en paz o que tengan capacidad de diálogo. Por eso la economía social y solidaria es importantísima y las universidades jesuitas, como parte de un proceso de transformación social, pues evidentemente tendrían que verse inmiscuidas en esta reflexión. Ir buscando cómo transformar desde una reflexión para ir construyendo medios alternos de economía, alternos a este capitalismo que a veces que nos ha dado varias cosas, pero que también ha destruido muchas oportunidades y trabajo. Yo creo que también entra de la mano este segundo punto, que es cómo buscar formas comunitarias de respuesta en medio de la pandemia. Cuando comenzó el tema de la pandemia y comenzaron a verse disminuidas las oportunidades de trabajo, con todas estas crisis que ya nos enumeró muy bien David, se nos cuestiona qué podemos hacer y cómo podemos hacer cambios en nuestra organización. Ahí fue donde nosotros propusimos unas redes vecinales de solidaridad, pero esas redes vecinales no pueden ser una respuesta adecuada si no incluye el componente de economía social. Ahorita la gran preocupación es cómo apoyamos para la reactivación económica y sobre todo para generar nuevos modelos de economía, aprovechar también incluso esta dificultad en la que nos encontramos para repensar nuestros modos de economía desde un panorama menos devastador de nuestro medio ambiente, desde un panorama que ya incluye el componente comunitario como una base fundamental y donde incluye una mejor distribución de la riqueza. Hay unos estudios donde nos marcan que dentro de la economía social y solidaria buscaríamos empresas o buscaríamos cooperativas donde la diferencia económica no fuera tal como la de las empresas tradicionales. Lo que nos implica es que este es un método que podemos aplicar para ir trabajando en la búsqueda de mayor igualdad y de construcción de paz. Por eso, estos proyectos de economía social y solidaria lo que buscará es resaltar la dignidad de la persona, la igualdad y fomentar el compartir de la propiedad y del conocimiento.
Este tercer punto es fundamental, ya que si estamos preocupados por el deterioro del planeta, estamos preocupados por el estado de nuestras relaciones, la violencia va cada vez incrementándose en diversos aspectos, desde la familiar hasta violencias que tienen que ver más con tasas de homicidio récords cada mes. Si no vamos trabajando para resaltar la dignidad de la persona, la igualdad y fomentar ese compartir, no podemos trabajar en un proceso comunitario. Por eso la economía social y solidaria será fundamental en ese proceso y la reflexión que se haga desde la universidad será importantísima. Tiene una gran importancia los aportes que pueda dar la universidad desde la investigación sobre cómo mitigar la pandemia, cómo crear instrumentos y formas de diagnóstico para apoyar estos procesos de economía social y solidaria. Si no vamos generando investigaciones que nos ayuden a repensar nuestro modo de consumir, nuestro modo de estar en comunidad, pues no vamos a poder darle la vuelta a esta pandemia y a estas consecuencias que ha tenido en el lado económico. Por ello, la universidad, y todas las universidades jesuitas, deben de tener un papel importante en repensar, en proponer cambios y en proponer alternativas desde la economía social. Cómo crear instrumentos para formar agentes en la economía social y solidaria. Ahora que hemos estado trabajando en algunos territorios, se nos ha preguntado, bueno, ¿y cómo le hacemos para profesionalizar esto? Es muy necesaria seguir la investigación, seguir creando formaciones y capacitaciones e ir acompañando los procesos en territorio para tener una verdadera economía que pueda hacer frente a esta pandemia y hacer frente a las dificultades que se nos van presentando. Yo creo que concretamente la economía social en la agenda del sistema universitario jesuita tiene que darse mediante la facilitación de espacios de investigación para identificar las áreas de oportunidad en la construcción de modelos económicos sustentables y solidarios, la generación de programas formativos y capacitaciones que se apliquen territorialmente y que fortalezcan los proyectos económicos de las diferentes obras jesuitas, para poder tener cada vez una incidencia social mayor. Y otra urgencia importante, urge ir democratizando los conocimientos, es decir, hacerlos llegar a aquellos que lo requieren. Hace poco estaba en una universidad politécnica en Veracruz, que nos decían, están muy emocionados porque van empezando proyectos de economía social. Nos dicen, pero nos faltan conocimientos, nos falta tener este alcance. Entonces, ¿cómo las universidades y el sistema universitario jesuita puede pensar el apoyo a estas otras universidades que pueden tener acceso a otros territorios para pensar una incidencia mayor? Y que de verdad este sueño de tener cada día más una economía social que va ayudando a las diferentes problemáticas, pues pueda llegar a más partes del territorio y que pueda ayudar a disminuir las desigualdades, la falta de oportunidades y que ayude a fortalecer la comunidad. Para nosotros la apuesta de economía social y solidaria no es meramente una apuesta por los recursos, evidentemente es muy importante. Sin embargo, si no le apostamos a una economía donde se incluyan más personas, más agentes, donde se disminuye esta desigualdad, estamos conscientes de que no podremos lograr una paz comunitaria, una seguridad comunitaria y una paz comunitaria. 2 minutos, Luis. Por eso la petición, pues, para el servicio universitario jesuita es sigamos reflexionando sobre el tema de economía social y solidaria, hagamos investigación, vayamos compartiendo ese conocimiento y apoyemos en formación y capacitación para el trabajo de los demás en territorio. Yo les agradezco mucho el espacio y pues espero las preguntas y gracias por compartir. Muchas gracias, Luis. Bueno, una vez finalizada esta primera ronda de participación, la cual agradezco mucho a los 3 ponentes que nos acompañan, recupero
de manera breve, pues, que la importancia de la agenda Ecosol va en dos vías. Una es lo que nos aporta a nosotros como universidades jesuitas y la otra es lo que nos apela y nos invita a aportar, ¿no? Por una vía o por la primera vía, hablamos de recordar nuestro papel dinamizador de la conciencia social, nuestro papel formativo y generador de compromiso profesional de nuestra comunidad universitaria, nuestra función de investigación, nuestro llamado a construir modelos y diseños de programas que realmente incidan en la sociedad. Y por otra vía, entonces nos apela y nos invita a impulsar procesos de cambio social, a diseñar alternativas o modelos alternativos para hacer frente a esta crisis civilizatoria que nos afecta. Nos llama también a dar voz a esos colectivos que de pronto fueron silenciados, como lo mencionaba David, a la formación de agentes sociales de capacidades para que verdaderamente podamos transformar la sociedad. Muchas gracias por esta primera ronda y antes de pasar a leer pues la siguiente, invito a todos y todas los participantes quienes estamos aquí en esta mesa de diálogo a que inicien a colocar sus preguntas. Yo me imagino que ya hay por ahí muchas que empezaron a generarse, inquietudes, comentarios en el chat. Si me hacen favor de irlos colocando, porque una vez que terminemos esta segunda ronda, abriremos un espacio para dialogar lo que ahí se vaya colocando en el chat. Entonces, les agradezco, por favor, colocar sus preguntas y sus comentarios en el espacio destinado para ello. Y bueno, damos inicio entonces a la siguiente ronda de participación de nuestros tres ponentes. Daré lectura a la pregunta detonadora y, bueno, mantendremos la misma dinámica, ¿sí? 10 minutos, les aviso cuando falten 2 para que vayan, por favor, preparando el cierre. La pregunta es, David, Óscar y Luis, ¿cuáles serían los aportes de la Ecosol desde el SUG para enfrentar los efectos de desigualdad social y económica? Aquí, en estos aportes, bueno, podemos ir también mencionando si desde su experiencia hay algunos ejemplos de aplicación, o experiencia de proyectos en los que ustedes hayan participado, que nos puedan de alguna manera ejemplificar estos aportes del Ecosol los aportes del Ecosol desde el SUG para enfrentar estos efectos de desigualdad social y económica. Adelante, David, te doy la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. No sé si entendí bien la pregunta, pero voy a contestar dos cosas. La primera es que aporta Ecosol, que aportan las experiencias de economía social y solidaria, y repetiré alguna cosa que ya dije. Y lo segundo, reaccionando a esto que Luis empezaba a enunciar, ¿cuáles son los aportes que la universidad puede hacer al desarrollo de la economía social y solidaria? Los ejemplos, si me permites, los dejaré para la tercera ronda, para no restar tiempo ahorita. Pero primero, sí, ¿qué aporta la Ecosol? Ya decía yo, primero, aportan una visión local a las políticas en general, a lo regional, con una visión alternativa de lo económico. No es, sin más, el circuito hegemónico económico dominado por las grandes empresas y por la ganancia, sino primero visiones locales y visiones locales alternativas, diversas a estas que ponen en el centro a la ganancia y no a las personas. También fortalece capacidades de participación de la gente. Son escuelas de participación, de ciudadanía, de gestión del propio destino, son espacios para tomar decisiones en libertad. No hay quien imponga, sino se discute, se platica y se aprende a participar y a tomar parte en las decisiones que afectan a las personas. En esta discusión se construyen nuevos conocimientos, se construyen en diálogo, de manera colectiva, de manera colegiada, con saberes tradicionales y con nuevos saberes que pueden aportar agentes universitarios o de otros
circuitos académicos o de práctica social, de manera colectiva. Luego, siempre este tipo de economía respeta, aprovecha, cultiva los recursos naturales o los bienes comunes de las comunidades en general. Los cultivan en armonía con el entorno, con el medio ambiente. Es algo que no hacen las empresas tradicionales. Bueno, ahí está la minería de cielo abierto o las plantaciones, monocultivos, etcétera. Esto no ocurre en este tipo de experiencias. También quieren, se fijan no en tener más, sino en vivir bien, no en vivir mejor, sino en vivir en armonía con los demás, sin injusticia, etcétera. Es otro tipo de relaciones y otro tipo de horizonte de futuro. Y finalmente, valora a las personas. Es decir, el principio básico de cualquier cooperativa es una persona, un voto. No hay diferencia, etcétera. Y entonces todo mundo tenemos un valor intrínseco semejante al otro. Esto cambia, pues, el modo de estar en la realidad. Y lo hemos visto desde las cooperativas de Tabasco, las cooperativas de consumo, allá desde 1970 y algo. ¿Sí? Cómo las comunidades iban creciendo al ritmo, creciendo en identidad, en autoaprecio, en participación, en la medida en que iban creciendo sus cooperativas. Pero ahora voy a hablar de lo que las universidades podemos aportar. En esto hay algunas coincidencias, sin duda, con las reflexiones que la red comparte que presentaba Óscar hace un momento de los centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina han reflexionado y aportado. Pero hay algunas otras cosas más que quiero plantear. Primero, creo que podemos y estamos haciendo, es decir, del poder al ser, sí se vale la traslación, como decía Aristóteles, ¿verdad? Es decir, si ya lo estamos haciendo es porque se puede, y no al revés. Es decir, podríamos, pero no lo hacemos, a lo mejor no hay un vínculo lógico. Podemos desarrollar empresas sociales, es decir, en alianza o solos con colectivos populares y con organizaciones en general. Y que estas organizaciones o empresas sociales se beneficien del acompañamiento de docentes, de estudiantes, que puedan impactar también nuestra docencia, que puedan impactar nuestra investigación universitaria y que entonces haya ese círculo virtuoso que hace referencia a la praxis. Hoy por hoy, una universidad que no hace referencia a la práctica transformadora es una universidad libresca, una universidad filológica, que no tiene, que no es un actor social. Entonces, la praxis es teoría, reflexión en un círculo virtuoso que se modifica. Y esto desde empresas sociales impulsadas por la propia universidad. Me parece que la Loyola también tiene una experiencia en este sentido. Después hablaré de estos ejemplos. Luego, claramente, ya nos lo planteaban tanto Óscar como Luis, la investigación teórico-práctica sobre estos mecanismos económicos y la teórico-práctica, o sea, hay que hacer teoría sobre la economía social. También la investigación aplicada en este tipo de experiencias, como estudios de mercado, desarrollo de productos, análisis de las líneas de producción, mercadotecnia, sistematizaciones, búsqueda de gente que quiera invertir socialmente. Así hicimos junto con Capeltic a una red de cafés, por ejemplo, con investigación de mercado, desarrollos de productos y luego consiguiendo quien invirtiera allí.
La formación de cuadros o agentes para estas experiencias es algo también que decía Luis, que incorpora desarrollar las propias capacidades de las personas, pero también la formación de equipos con universitarios, entre la gente de las organizaciones y los universitarios ahí, estudiantes y profesores, miembros de las empresas, la educación formal también, mediante licenciaturas, posgrados sobre este tema, la capacitación técnica, sea formal o informal, etcétera. Ahí hay mucho que hacer de parte de las universidades. La consultoría y la asesoría profesional, de suerte que se puedan mejorar esas experiencias de empresariales, de producción, comercialización, organización, financiamiento. Entonces, siempre tenemos expertos en las universidades, porque tenemos facultades de negocios y de estas cosas, de empresariado. Y entonces, que los profesores y los estudiantes se involucren de manera permanente o estable a la gente de las empresas para producir docencia, para producir estudios, para producir teoría, junto con la realidad social. Y por último, el tema de la comercialización, donde también han sido importantes las universidades con redes sociales en nuestros ámbitos de influencia, ¿verdad? Entonces, contactos también, muchos contactos que se pueden aprovechar para hacer alianzas. 2 minutos, David. Con empresarios, compra de productos, nuevos contactos, ya dije, asesorías especializadas. Entonces, las posibilidades de intervención universitaria en este campo socioeconómico no se agotan, ni mucho menos en lo que acabo de decir. Es decir, la exposición que tendríamos que tener en todo caso como universidad es el de aprender y enseñarnos mutuamente y aprender mutuamente los unos de los otros. Pero sobre todo es buscar incidir en lo social desde una visión alternativa alineada con los principios del desarrollo alternativo, que vaya escalando desde los proyectos locales al impacto regional y eventualmente más global. Hay muchas experiencias que nos podría narrar Oscar a este respecto y luego también trataré de recoger en la última ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Oscar. Muy bien, Ana. Muy bien. La experiencia que yo voy a compartir, más de Capeltic de Yomolatel, inicia en el año 2002 y el desarrollo que ha tenido no se podría explicar sin la participación que han tenido diferentes universidades del sur, donde nos hemos encontrado con gente de las universidades que tiene una vocación social muy impresionante de querer poner al servicio de estas alternativas económicas su conocimiento, su posicionamiento y también su ámbito de relaciones. Entonces, de ahí aprendimos nosotros que un solo actor social es imposible que dé razón de la complejidad de la problemática de exclusión, de un empobrecimiento dinámico, y también es imposible que dé razón de la complejidad de las alternativas. Entonces, existe ahorita un contexto mundial en la Compañía de Jesús plasmado en las preferencias apostólicas universales que nos invita a esto que yo pongo en el primer punto, que es contribuir con otros en la construcción de modelos alternativos de vida y que no son únicamente no entender economía social y solidaria como mejoramiento del ingreso, sino es una visión holística, integral, que toca las diferentes dimensiones de la vida y de la organización. Entonces, son modelos alternativos de vida no monetarizados que están en contraposición al modo y lógica del modelo económico actual,
y que en el caso nuestro de proyectos campesinos indígenas, vemos que se basa, hay un respeto a la creación y se busca un desarrollo sostenible que sea capaz de producir bienes que justamente distribuidos pues aseguren esta dinámica de vida digna en las personas pues que están siendo afectadas. Entonces, Yomolatel Capeltic no se podría entender en este momento actual sin los aportes que han dado diferentes universidades, el ITESO, especialmente a través del PAP, con esta visión como integral y holística. Entonces, Capeltic Yomolatel vamos para 20 años. Hemos pasado de haber iniciado con 22 familias a 350 familias de cargos comunitarios actualmente, de haber empezado con una, luego 3 comunidades, a estar presentes en 95 comunidades, y el aporte del SUG ha sido concebir este proceso como un proceso educativo y organizativo. Existe un hábitus, comportamientos, una cultura de la pobreza donde se buscan resultados inmediatos y de corto plazo. Las diferentes experiencias de fracaso han calado tan hondo que forman un comportamiento con el cual no se aspira a procesos de larga duración. Entonces, el estar insertos en la práctica de construir estas alternativas desde un enfoque educativo y organizativo posibilita romper con ese hábitus y generar comportamientos, actitudes, capacidades nuevas. Nosotros partimos de defender la riqueza que es producida por estas familias con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que es una riqueza que les es arrebatada al pagar de manera tan reducida pues la producción de café y de miel. Entonces, comprender el proceso económico implícito en esta manera de producción, que no solo busca obtener la mayor producción en el menor tiempo posible, sino basada en este respeto a la creación, nos ha llevado también a concebir que no solo se trata de mejorar el ingreso o de vender en mejores condiciones su producción, sino que la economía social y solidaria aspira a abarcar el ciclo económico completo, desde la producción, la comercialización, el consumo, el ahorro, hasta la reinversión comunitaria. Como el fruto de su trabajo, sus utilidades, son reinvertidas para atender otras necesidades y otras aspiraciones que tienen pues, las personas y las familias. Luego ha sido clave el acompañamiento en diferentes tipos de formaciones, en la generación de capacidades en las personas, en las organizaciones o cooperativas y también en el equipo acompañante. Hemos logrado incorporar en nuestro equipo, la gran mayoría son hijos e hijas de productores celtales que se han venido formando, desarrollando capacidades y aseguran también ser un puente intercultural para respetar la dinámica económica propia de la cultura celtal. Cómo quitarle el rasgo de explotación que tiene la producción de café y de miel, aportando dignidad, pero también conocimiento que pueda darle duración y consolidación pues, a estas organizaciones económicas. Luego, también hemos encontrado que todo nuestro trabajo se centra en un sujeto que es clave en la región y en el territorio, el sistema de cargos comunitarios propio de la cultura indígena que está presente en el modelo de evangelización de compromiso que es Iglesia Autóctona. Entonces, ahí es donde nosotros hemos encontrado que el aporte de las universidades permite centrarnos en este sujeto prioritario en la región. Luego, el segundo aporte en la otra diapositiva, está más en referencia a la red Comparte, que somos 16 centros sociales de 11 países de América Latina y que trabajamos en base a generación de alianzas, vinculaciones
con diferentes actores sociales. Le llamamos modelo multiactor. Y lo que anima nuestro caminar también es lo que formula la Preferencia Apostólica Universal, punto 2, que es comprender en profundidad los procesos económicos, políticos y sociales que generan tanta injusticia para poder contribuir a la generación de modelos alternativos. David decía, parten de lo local, desde una cultura específica en condiciones agroecológicas y medioambientales propias de estos territorios. Entonces, se trata de generar modelos adecuados a la cultura y al territorio. Entonces, la experiencia de la red Comparte quiere poner en movimiento la capacidad de respuesta de la Compañía de Jesús a estas dinámicas de exclusión. Y en esto nos referimos, es el cuerpo de la compañía, no solo una comunidad, una obra, un sector, una provincia, sino en el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús hay gente cuyo conocimiento, cuyo ámbito de relaciones, cuya experiencia aportan a experiencias alternativas que parten de lo local. Entonces, en esta red, que es una red de aprendizaje, queremos sistematizar nuestras experiencias, generar conocimiento y aprendizaje desde la práctica. Los dos ejercicios de sistematización que hemos hecho en estos años han sido posibles también por aportes, gracias, por aportes de compañeros y compañeras del SUG. Entonces, hay conocimiento, hay vocación social, son procesos necesitados de este tipo de aportes y entonces se genera una dinámica de retroalimentación y sinergia, ganar, ganar, que ha sido pues como muy grata generar este tipo de dinámicas en obras de la compañía que acompañamos a sectores excluidos. Esta generación de conocimiento se traduce en metodologías metodologías y acompañamiento a organizaciones. Y lo último que quiero mencionar es que en la red Comparte nuestros proyectos aspiran a poder aportar a escalas mayores, no quedarnos en ámbitos territoriales muy reducidos con un número muy delimitado de familias que participan en estas organizaciones, sino generar condiciones para que estos proyectos puedan crecer, puedan expandirse. Retomaría una última cosa que mencionaba David también, el ámbito de la consultoría y de la asesoría profesional. Yo creo que eso sí valdría la pena reforzarlo más en el SUG y poder hacerlo con una visión de involucrar, convocar e involucrar a otros actores sociales que comulgan con este tipo de proyectos, tienen confianza en la Compañía de Jesús. Hay una relación muchas veces pues sí, de cercanía, de afecto, y que representan aportes sustanciales a este tipo de proyectos. Listo. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Esta mañana me tocó jugar el papel más difícil, ¿verdad? El de tener que interrumpirlos, el de quitarles, disculpen por ahí, es parte de la función de moderadora. Me podría pasar escuchándoles aquí todo el día y estoy segura que quienes estamos aquí reunidos también, pero bueno, Luis, te cedo la palabra, igual tienes 10 minutos, te aviso cuando queden 2. Muchas gracias, gracias. Y de verdad, gracias a David y a Oscar por los aportes. Voy a retomar estas cosas con algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Evidentemente, tenemos mucha menos vida que los procesos que han tenido de Capeltic, pero bueno, algo hemos ido trabajando y colaborando con las universidades. Primeramente, quiero rescatar que los aportes de las universidades para los procesos de economía social y solidaria que hemos hecho han sido fundamentales. En su momento, en los primeros proyectos que teníamos, que eran en Cherán y Tancítaro, entró la Ibero Puebla con un proyecto que tenía de plataformas de formación,
que dicho proyecto nos ayudó a trabajar y a capacitar agentes en los territorios de Cherán y Tancítaro. Se dio pie a una cooperativa en la que nosotros ya no tenemos parte, pero lo importante es que, bueno, se mantiene hasta hoy, que es una cooperativa de café pequeña, y algunos procesos pequeños de bordado en Cherán, de comunidades de mujeres sobre todo. Lo que hemos visto es que el aporte de la universidad es fundamental para la formación, para la investigación y, como ya lo decía, sobre todo para ir permitiendo cerrar esas brechas tan grandes que pueden tener nuestras comunidades. En su momento, cuando pensábamos sobre los componentes, decíamos, la economía social tiene que ser fundamental, ya que si cambiamos nuestros modos de economía a modos que nos permitan tener una identidad, ya sea que es una cooperativa, entonces me siento identificado con este modo de producción, me fortalece mis vínculos comunitarios y me ayuda a generar esos acuerdos necesarios, lo que nosotros llamamos el día, va a poder contribuir a tener una comunidad mucho más fortalecida. Yo creo que eso es fundamental. Y lo que nos ha pasado en los procesos es, tenemos que trabajar a la par economía y a la par el tema comunitario. Y si lo trabajamos a la par, se rescata esos procesos, esa dignidad de la persona y se puede ayudar a compartir lo que se tiene. El primer proceso que trabajamos, ya lo comentaba hace grandes rasgos, era el tema de la propuesta con Libero Puebla. Libero Puebla generó una propuesta de formación y esa plataforma, se me va el nombre, es un nombre bastante largo, lo que buscaba era implementar temas de economía social con dinámicas de construcción de paz. Nosotros vemos que ese sería el modelo adecuado para ir trabajando y eso fue lo que buscamos implementar en esas primeras comunidades. Lo que vimos es que la gente, si va sensibilizándose sobre la importancia del trabajo comunitario y el trabajo de economía, puede ayudar a hacer una vinculación muy interesante. Yo desde fuera, yo pensaría, bueno, ese trabajo comunitario con Capeltic, pues ya se iba realizando desde hace muchos años que llevaba la misión por allá. Entonces, pero en otros ambientes es muy necesario hacer ese trabajo de sensibilización de la comunidad. Actualmente tenemos trabajos en economía social en el sector de Hidalgo con unos proyectos que lleva acompañando el servicio de gestión a migrantes, con una perspectiva de comunidades, le llaman comunidades de origen, que eran comunidades expulsoras de migrantes, que la lógica es, si podemos ayudar a fortalecer esos vínculos mediante esfuerzos de economía social, podemos tratar de que la comunidad se fortalezca y no sea necesario estar expulsando tanta gente, sobre todo a Estados Unidos. Sí. Actualmente estos procesos pues los vamos trabajando y un ejemplo de colaboración es, vamos comenzando, pero la Ibero León tiene algunas intenciones de apoyar para los modelos de negocios, de marcas, y ir nutriendo el proceso. Muchos de estos procesos ya van bastante adelantados, pero la pregunta que ellos tienen es, ¿cuáles son los pasos siguientes? Lo que vemos es, el trabajo en territorio va ayudando bastante, pero si no tiene un aporte más profesional también de las universidades en la formación y capacitación, pues nos quedaremos cortos en ese proceso. Pues por eso yo insisto en la importancia de nutrir estos espacios. Igualmente, pues el ejemplo que estamos trabajando pues con el NODESUB, de vincularnos para ir impactando el territorio con obras sociales y en parroquia, e ir respondiendo a las necesidades de la provincia. Creo que esta reflexión sobre que si no puede haber una mejora de las condiciones de vida que se refleje en este trabajo de dignidad y de igualdad de las personas, pues no podremos llegar a tener paz en nuestros territorios. Siempre habrá este conflicto interno. Entonces, por eso creo que es muy importante seguir reflexionando sobre la economía social
seguir viendo cuáles son estos modelos alternativos de vida que se construyen más desde el ámbito comunitario y menos desde el individuo, y tener un puente intercultural para, que ya comentaban, para poder hacer este diálogo. Yo creo que se ha ido avanzando, pero se puede seguir avanzando mucho más para enfrentar los efectos de la desigualdad e incluso los efectos de esta pandemia que ha golpeado gravemente pues a nuestras comunidades. Por último, yo normalmente soy mucho más breve, nada más mencionar la importancia de hacer una formación tanto en el tema de construcción de paz y el ámbito comunitario, como una formación que tenga que ver con economía social. Cómo poder unir ambas para ir generando cada vez comunidades más autogestivas y comunidades que tengan la capacidad para tener ese diálogo necesario para poder generar cooperativas u otras instituciones económicas que puedan ayudar. Y completamente de acuerdo con lo que decía ya Oscar Rodríguez, si no se tiene la asesoría de las universidades, será muy difícil poder cimentar ya una cooperativa que pueda perdurar en el tiempo. Es necesaria esa investigación, ese trabajo formativo y ese apoyo de proyectos de aplicación para poder realizarlos y poder ver su evolución a lo largo de los años. Y bueno, aprovecho para agradecer a toda la red de universidades por todo ese apoyo que ya han ido dando y por esta preocupación, y ojalá pueda seguirse dando estos diálogos para generar nuevas opciones para la construcción de paz y de economía social y solidaria muy de la mano. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a los tres por sus aportaciones en esta segunda ronda. En este momento voy a abrir un espacio antes de que vayamos al cierre, en donde regresaré nuevamente la palabra a cada uno de los tres para que puedan hacer un último aporte, pero vamos a pasar ahorita a un espacio de preguntas y respuestas, comentarios de quienes estamos aquí participando en esta mesa de diálogo. Le voy a pedir a Rodrigo, por favor. Rodrigo, si nos apoyas leyendo las preguntas. Rodrigo da lectura y yo lo que les propongo es, alguno de los tres da respuesta a la pregunta que se mencione. No nos va a dar el tiempo para poder responder los tres a la misma pregunta. Entonces, si gustan, Rodrigo lanza la pregunta y alguno de los tres, si me hace favor, levanta la mano para darle la voz a responder y así vamos haciéndolo sucesivamente. Tendremos entonces de las 12:25 a las 12:45 para este espacio de preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante. Muchas gracias, Ana Laura. Pues tenemos algunas preguntas en el chat. Nos pregunta nuestra compañera Adriana, en estos tiempos de decisiones políticas y todos como ciudadanos involucrados y responsables, y aún más para instituciones educativas con compromiso social, ¿qué actores y alianzas consideran para impulsar junto con el gobierno, ONGs, OSCs, ACES, etcétera, para tener o construir una agenda común que permita mayor alcance y resultados? Oscar. Sí, aparte de los que mencionas, un actor muy importante son las organizaciones de productores. Hablamos de que son respuestas organizadas, entonces pueden ser productores, pueden ser consumidores, pero formar este sujeto alternativo, que es el que busca mejorar su calidad de vida, salir de esta exclusión. Esta organización de productores es clave porque es el sujeto que te va a ir dando el ritmo de avance y el impacto real que vas generando tú en sus territorios. Entonces, eso como que es clave. Luego, otro actor, yo digo, en torno a la Compañía de Jesús, hay un ámbito de relaciones también muy amplio, muy diverso, que hay que investigarlo más, hay que incorporarlo a este tipo de apuestas. Como son experiencias en zonas de exclusión, la capacidad económica para invertir en estos procesos es muy limitada. Entonces, encontrar inversionistas sociales que pueden ser exalumnos, pueden ser gente vinculada a las universidades,
donde el factor confianza es clave y es gente que tiene experiencia en negocios, que le interesa que se generen empleos para que, como dice Luis Manuel, bajar los niveles de conflictividad social. Hay que incorporar todo este tipo de actores para que las respuestas que demos puedan ser como mucho más consistentes. Terminé. Muchas gracias, Oscar. Oigan, ponentes, pues a petición del público, les voy a dar la palabra para que si alguno quisiera aportar alguna respuesta a esta pregunta, también nos gustaría escucharles. Rodrigo, si me haces favor de volverla a leer, ya escuchamos la respuesta de Oscar. Luis, David, si tuvieran algo que aportar. No, David. Luis, ¿algo que quisieras comentar en torno a esta pregunta o pasamos a la que sigue? Bueno, nada más volver a realzar la importancia de que lo primero y primordial sería fortalecer la capacidad de agencia de la gente en territorio y después ver qué agenda en común se puede realizar. Actualmente, como sabemos, estamos entrando a periodo electoral, entonces será mucho más complicado, pero después de tener más un panorama político, pues podríamos dar muchas más respuestas a esto. Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Si me haces favor, pasamos con la siguiente pregunta. Claro, con gusto. Nos preguntan también, bueno, comentan que me quedo con la iniciativa de democratizar el conocimiento. Considero que las universidades pueden crear una red de intercambio de conocimiento para impulsar crecimiento de economía social, emprendimiento de economía social, perdón. La pregunta sería entonces, ¿cuál puede ser el primer paso con miras a que esto sea permanente? David. Y luego Luis. El primer paso ya está dado. Nos acaba de platicar Luis la existencia de ese nodo, o como se llame, del SUG y de la Universidad Loyola del Pacífico que participa sobre esto. La cosa es que funcione y haya una voluntad de carácter político, social, de rectores y funcionarias, funcionarios, rectoras de las universidades de empujar esto. Es lo que decía, una actitud, se requiere sobre todo una actitud de aprendizaje mutuo y una actitud de búsqueda de incidencia. Pero me parece que se han dado pasos allí. Cada una de nuestras universidades tiene ya algún aparato, proyecto, vinculación que pueden ponerse en común. Eso es lo que yo diría, no estamos empezando de cero. Muchas gracias, David. Luis. Claro, completamente de acuerdo con David. O sea, ya se tiene un aparato, ya se dio el primer paso. Yo diría más que buscar otras cosas es cómo seguir esta vinculación y cómo ir en algún momento vinculando a más actores para ver cómo puede evolucionar y cómo puede tener también repercusión en territorio. Es muy importante la reflexión, pero esto cómo lo vamos llevando también luego a diferentes cooperativas o iniciativas que van surgiendo. Muchas gracias, Luis. Oscar, te escuchamos. Adelante. Bueno, ya también con una visión en el tiempo, a mí me anima mucho que el tema, la agenda del Ecosol tiene ya presencia, tiene carta de ciudadanía y es un reto abierto y cada vez como más necesario. Yo lo que veo que podría ayudar a dinamizar la estructura que ya está en funcionamiento es el enraizamiento en territorios muy concretos, de tal manera que así como el Padre General nos ha motivado a poner en juego la capacidad de respuesta de la Compañía de Jesús, la capacidad de respuesta de acompañamiento de una universidad en un territorio concreto, haría mucho bien a ambas partes y haría mucho bien a los diferentes actores involucrados para dar mayor razón de la complejidad de un contexto y un territorio y poder acompañar la complejidad de la instauración de estas alternativas, que necesariamente son
de mediano, de largo plazo, son holísticas, son interdisciplinares. Por eso, el aporte del PAP a mí me encanta, la verdad, yo lo veo como mucho potencial. Yo creo que tiene una pertinencia social muy grande, pero si lo podemos enraizar en territorios concretos, el aporte sería mayor. Ahorita, yo digo que tomamos más conciencia con esta crisis de la fragilidad de estas alternativas. Ahorita el término de resiliencia se nos ha impuesto, así como se nos impuso la cuestión digital, el comercio virtual, todo eso, y en eso las universidades pueden dar un aporte como muy importante. Pero también la capacidad de diálogo de la universidad con otros actores, vincularlos, integrarlos a estas apuestas territoriales, yo creo que dinamizaría increíblemente y representaría un aporte cualitativo mayor. Muy bien, Oscar. Muchas gracias a los tres por su participación en esta pregunta. Rodrigo, si me haces favor de leer la siguiente. Claro, tenemos otra pregunta. Nos comentan, existe mucho potencial de transformación en iniciativas de economía social y solidaria construidas en las últimas décadas, pero su potencial es latente como actores colectivos frente a los retos de la nueva realidad emergente de esta crisis multidimensional. Preguntan entonces, ¿qué rol deberían jugar en el proceso de escalar experiencias con potencial de innovación transformadora desde los nichos territoriales en los cuales están microlocalizados a otras escalas territoriales o incluso entre territorios localizados en diferentes contextos de América Latina? ¿Y qué capacidades personales e institucionales deberían fortalecer las universidades requeridas para jugar bien este rol? Oscar, ¿inicias? Sí, perfecto. Yo creo que un aporte indiscutible es la sistematización de estas experiencias y el generar como aprendizaje y compartir como ese aprendizaje. Va de la mano con la visibilización de una cantidad enorme que hay de pequeñas organizaciones alternativas, muchas de larga data, otras más recientes, pero que están como en la misma lucha de generar como sus alternativas. Entonces, este papel de generar conocimiento a partir de la práctica, lo que son las sistematizaciones, yo creo que eso sería un elemento indiscutible. Muchas gracias, Oscar. David, Luis, ¿quieren que Rodrigo nos haga favor de leer nuevamente las dos preguntas? Sí, por favor. Rodrigo, gracias. Claro, leo las preguntas. Nos preguntan, ¿qué rol deberían jugarse en el proceso de escalar experiencias con potencial de innovación transformadora desde los nichos territoriales en los cuales están microlocalizados a otras escalas territoriales, incluso territorios localizados en diferentes contextos nacionales de América Latina? ¿Y qué capacidades personales e institucionales deberían fortalecer las universidades requeridas para jugar bien ese rol? David. Bueno, organización es vinculación. Vinculación es capacidad de incidencia. Entonces, eso es como una ecuación muy elemental. Entonces, ¿cómo escalar de lo local a lo territorial y luego a políticas públicas? Es vinculando las distintas experiencias, sectorial e intersectorialmente, y proponiéndose incidir en políticas públicas, que no es fácil, pero en la medida en que hay articulación, movilización, presentación de propuestas, en esa medida se puede. Pero esta es una tarea que tienen que hacer las organizaciones sociales y las empresas de economía social y solidaria. Las universidades, en todo caso, creo que, y esa es una de las capacidades que hay que desarrollar, a ofrecer espacios para encuentro de estas alternativas. Lo hemos intentado hacer en distintos momentos. Tenemos que tener la disposición a que el mundo corriente y común
prosaico, vulgar, entre dentro de nuestras universidades. Perdón por los calificativos que uso, pero es para subrayar luego lo asimétrico de las relaciones que establecen con mucha frecuencia nuestros académicos respecto del mundo real y de los problemas concretos. Entonces, traer adentro de la universidad la realidad, las problemáticas de los grupos sociales excluidos, empobrecidos, etcétera, es una capacidad que tenemos que desarrollar. La capacidad de escucha, ya la dije, y la capacidad de comprensión de que es mentira que exista la neutralidad universitaria. No me cansaré de decirlo. Quien dice que es neutro está jugando en favor de quienes tienen la sartén por el mango, de los hegemónicos, de los grandes, etcétera. Entonces se trata de optar por los grupos estos excluidos, por las experiencias pequeñas y no por las grandes empresas con las que queremos siempre tener relaciones. Significa otro modo distinto de funcionamiento de la universidad y no hay que dejar de decirlo. Eso es lo que me parece central. Tiene algo que ver con lo que decía Oscar respecto de las invitaciones que nos han formulado últimamente en la Compañía de Jesús. Muchas gracias, David. Luis. Sí, nada más yo rescataría de lo que dijo Oscar la importancia de sistematizar esas experiencias territoriales para poder llevar esas experiencias a otros lados, y de lo que dijo David, completamente de acuerdo, la necesidad de ir generando más vinculaciones a fin de que se pueda generar una especie de políticas públicas que vaya ayudando a la generación de estas experiencias. ¿Cómo podemos cada vez promover más esta dinámica de economía social? Pero tenemos que partir de la base para ir subiendo. Bien. Muchas. Oscar, adelante. Un último aporte a esta pregunta de escalar experiencias. Yo creo que si es posible, es necesario, las organizaciones de productores o de consumidores pasan por diferentes etapas. Una etapa inicial, una etapa de consolidación, una etapa de expansión que tiene requerimientos y necesidades distintas. Entonces, el staff de carreras, de conocimientos que tiene la universidad, bien puede acompañar a través de equipos interdisciplinares estas diferentes etapas. También desde Comparte estamos ahorita difundiendo la propuesta de tener un sello Comparte que identifique productos que son acompañados, productos de organizaciones acompañados por la Compañía de Jesús, que tienen detrás toda una serie como de valores y de capacidades que se han desarrollado, que generen pues un factor clave que es el factor confianza. Yo lo he ya presentado en varios momentos de la charla. El factor confianza es clave, porque no se trata únicamente de buscar mercados que busquen precios baratos, sino de establecer a través del producto una relación con los proyectos y con estas alternativas. Entonces, construir procesos de mediano y largo plazo sí pide desarrollar capacidades institucionales en las universidades que tengan como esta mira. Yo a veces siento que se opta por tener una gran cantidad de experiencias que se acompañan de manera como muy puntual a poder tener un número más reducido y apostarle a un acompañamiento interdisciplinar en el mediano, en el largo plazo, involucrando a la mayor cantidad como de actores. Entonces, yo creo que estas capacidades institucionales hay que desarrollarlas. Vuelvo a decir, me da mucho gusto que el tema del Ecosol tiene carta de ciudadanía, tiene futuro. Entonces, pues plantear estas necesidades que tenemos. Muchas gracias, Oscar. Rodrigo, adelante. Nos queda tiempo para 2 preguntas más, por favor. Muy bien. Hacen otra pregunta acá en el chat.
preguntando si consideran al mutualismo mexicano, con presencia desde hace 150 años, como una alternativa de economía social. David. Bueno, debo decir con sinceridad que no conozco el mutualismo mexicano, pero sí quiero decir algo, porque sí lo conozco, y es que las experiencias de cooperativas promovidas del Estado mexicano, por el Estado mexicano en prácticamente todo el siglo XX, eran más que una experiencia de economía social y solidaria, era una experiencia de corporativismo de parte del Estado, de correas de transmisión, y que era el modo en que la CNC, la CNOP, el partido gobernante, se hacía presente de muy distintas maneras, más bien de manera corporativa. Entonces, sin conocer la experiencia del mutualismo, me excuso por ello, la experiencia del cooperativismo impulsado por el Estado mexicano en el siglo XX no es la experiencia de economía social y solidaria que estamos ahora promoviendo, porque surge de abajo hacia arriba, con procesos organizativos complejos, territoriales, etcétera, y no de arriba hacia abajo. Bueno, esto es lo que yo podría decir. Muchas gracias, David. Oscar. Agregar brevemente a esto que menciona David, que también la política social del Estado durante mucho tiempo estaba orientado al clientelismo y generó una cultura de la pobreza que era nomás recibir cosas y que no iban orientadas a mejorar como el ingreso de las familias. Entonces, son estos dos elementos, la experiencia de cooperativismo en México, el clientelismo político, el clientelismo desde la política social, que han generado como todo un hábitus, un comportamiento, una cultura de la pobreza que nos lleva a ver nuestros proyectos como procesos educativos y organizativos. Muchas gracias, Oscar. Pasamos entonces, Rodrigo, por favor. Luis, ¿quieres comentar algo? Pasamos a la siguiente pregunta y última. No, todo bien, la verdad se dejaron muy claro David y Oscar. Muchas gracias. Rodrigo, la última pregunta, por favor. Claro que sí, esta pregunta, con cuestiones también muy prácticas en interés de aplicación, me parece sugerente la involucración de un territorio pero van dos preguntas. ¿Hay una temporalidad razonable para hacerlo? ¿10, 20 años? ¿Cuántos? ¿Y es preferible entrar en territorios ya conocidos o a lo mejor es ir a campos nuevos? Muchas gracias, Rodrigo. A ver. Oscar. Sí, yo digo que esta cuestión del territorio, Luis Manuel mencionaba que en el caso nuestro, en la misión Una Presencia de 60 años, ha permitido que desde una evangelización de compromiso, una evangelización inculturada, pues haya como una base social muy participativa que hace posible hablar de economía social y solidaria desde procesos que tienen pues otros antecedentes, ¿no? Entonces, claro que hay, nosotros manejamos una metodología en Comparte que se llama lectura estratégica del territorio, sea ubicando actores claves para ese territorio, oportunidades económicas, organizativas, etcétera. Entonces, caben diferentes lecturas sobre un territorio y tienen diferentes condiciones que posibilitan sumarse a procesos ya establecidos o entrar para generar este tipo de procesos. Entonces, territorio va de la mano con mediano y largo plazo, porque en el corto plazo hay cantidad de experiencias. Nosotros decimos que acá en Bachajón hay un panteón de proyectos que se han hecho con una visión de corto tiempo, entonces, o sea, no es posible así, ¿verdad? Terminé. Gracias, Oscar. Luis. De acuerdo con Oscar, yo diría,
el trabajo a corto plazo tiene que ver más con un trabajo de sensibilización de la población, de conocimiento del territorio, de entendimiento de las características. Por eso tendríamos que pensarlo a un mediano y largo plazo. Puede ser nosotros, por ejemplo, ahora que traemos nuestro proyecto, decimos, unos 3 años vamos trabajando con la población para después comenzar propiamente el proyecto. Ya van comenzando ellos, pero propiamente como un grupo articulado, pensábamos unos 3 años. Tal vez podía ser menos, tal vez podía ser más, pero primero sí tiene que haber como este trabajo de conocimiento de las circunstancias y del territorio. Sí. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, para ir cerrando, les daré 2 minutos a cada uno, por favor, son las 12:47, 2 minutos para poder ir cerrando en tiempo, de 2 a 3 minutos. Si tienen algún comentario adicional que aportar, ¿les parece? Seguimos el mismo orden. David, adelante, después sigue Oscar, después sigue Luis. Y es un comentario de carácter conclusivo. En este panorama mundial post-pandemia, más que nunca se han quedado descubiertas las desigualdades y las exclusiones, que se manifiestan de muy distinta manera. Y ha quedado al descubierto también la prevalencia de un sistema económico que ha sido depredador y que promueve la exclusión, la injusticia social, la concentración de la riqueza. Las universidades en América Latina y el Caribe queremos realmente, de verdad, buscar y promover modelos y proyectos sociales que nos permitan enfrentar estas lacras. Han de perdonar, pero está la que está buscando colchones y demás aquí afuera y hace mucho ruido. No, ya cerré la ventana. Eso es dejar entrar la realidad a la academia, por ejemplo. Bueno, decía, realmente queremos promover modelos, experiencias, proyectos que nos permitan enfrentar estas lacras y propiciar más bien un desarrollo eficaz, igualador, incluyente, respetuoso del medio ambiente. Y una de las piezas críticas de esto pudieran ser las experiencias de economía social y solidaria, siempre que sean alternativas, sostenibles, replicables o escalables, como le quieran decir. Creo que este día de la comunidad solidaria del ITESO es una oportunidad inmejorable para reafirmar la opción de nuestras universidades del sistema universitario jesuita en estas opciones que me parece han de ser fundamentales e inspiradoras para la etapa que sigue en adelante. Agradezco pues la invitación y la oportunidad de conversar sobre estos temas tan útiles y relevantes para el futuro de la humanidad. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias por tu participación y tus valiosas aportaciones. Oscar, tienes la palabra. Sí, Ana Laura, bueno, la economía social y solidaria es una apuesta por la vida en un contexto de depredación de la naturaleza, de mayor exclusión, de no encontrar opciones de vida en sus territorios y tener que emigrar. Entonces, tiene esta apuesta por la vida que es un alto valor ético y también representan procesos emancipatorios porque tiene al centro a las personas con nombre, apellido, comunidad, territorio, cultura, etcétera, con los cuales uno entra en una relación que es humanizadora para ambas partes. Entonces, no es trabajar con gente incógnita, anónima, que son nada más datos estadísticos, sino son como personas. Nosotros, ahorita retornando de la pandemia, ya cuando estén en mejores condiciones, queremos hacer de Capeltic una ventana
a conocer el trabajo que la Compañía de Jesús está haciendo por impulsar estas alternativas de este tipo, desde este tipo de economía. Entonces, ahí, pues ya después, más adelante, habrá oportunidad de hablar con todos ustedes de vuelta cómo podemos dinamizar que las cafeterías Capeltic puedan ser una ventana para dar a conocer no solo el trabajo que se hace desde Chiapas, sino por los diferentes trabajos que viene haciendo el CIAS, que vienen haciendo otros proyectos similares. Les decía que en la red Comparte trabajamos a nivel de América Latina, una diversidad muy grande como de regiones, de culturas, de productos, que todas se basan en producción orgánica, en la búsqueda de una relación de cercanía con los consumidores, y ahí está el elemento de transformación que representan como estas alternativas. Creemos que no lo hemos logrado hacer hasta el momento en las cafeterías, y por eso necesitamos, como de ustedes, cómo poder transmitir, compartir, dar información, pues de estas apuestas que como cuerpo de la Compañía Jesús venimos como impulsando. Eso nos anima a considerar las universidades como comunidades universitarias. También son personas con nombre, rostro, contexto familiar, social, etcétera, que al entrar en relación, en este caso con comunidades indígenas, genera pues una sinergia y una relación pues recíproca de beneficio para todos, ¿verdad? En eso nos estamos jugando la apuesta de la Compañía de Jesús, y por ahí queremos como pues avanzar. Entonces, pues esto de la economía social y solidaria, les decía, tiene futuro, tiene ya pasos andados, tiene retos como más complejos, pero pues hay una como dinámica de esperanza, pues en poder favorecer de mejor manera estos procesos. Gracias a todos por la invitación y por la escucha. Muchas gracias, Oscar. Luis. Muchas gracias, gracias por ese tiempo. Creo que nada, pues sobre todo agradecer que a este proceso de economía social y solidaria se le esté poniendo también el componente de reconstrucción de tejido social, de trabajo por la paz. Creo que este tema de pensar la economía social y solidaria desde las universidades y desde nuestros proyectos va muy de la mano en cómo podemos ayudar a que los territorios vayan siendo cada vez más fuertes, en que vayan teniendo una identidad más fuerte y unos vínculos más fortalecidos para seguir adelante. Yo considero que todas esas reflexiones que ya llevan bastante rato en la universidad y que va a seguir, pues puede ayudar a dar pues, resultados en diferentes proyectos que tenemos. Y creo que el seguir compartiendo la información, democratizándola, abriéndola a otros y dando oportunidad para que podamos pensar estos proyectos en territorio, con un proyecto a largo plazo, puede ser una alternativa ante una economía que lo que ha hecho es desvincularnos más que unirnos, y que puede ser una alternativa también para ir construyendo paz en un país que está tan golpeado. Yo les agradezco mucho la invitación y de verdad muchas felicidades a la universidad y a todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Y bueno, Estela, antes de pasarte la palabra, o Jorge, para el cierre, yo nada más quisiera, bueno, agregar qué me llevo de esta mañana, de esta mesa de diálogo. Creo yo que habremos de escribir el nombre de la economía social en el quehacer de nuestras universidades con la tinta indeleble de la perspectiva ignaciana y la misión de la Compañía de Jesús, porque solamente así garantizaremos que no se borre de nuestro horizonte. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Jorge. Les cedo la palabra y un gusto saludarles. Muchísimas gracias, Ana, a nuestros ponentes, muy agradecidos por este espacio de charla y reflexión que hemos tenido el día de hoy en estas 2 horas. Muy enriquecedor, la verdad, y ese es el objetivo, ¿no? Llevarnos cosas para pensar, para seguir reflexionando para nuestro quehacer diario desde nuestra trinchera, desde lo que estamos trabajando de la economía social en las diferentes instituciones del SUG,
en el NODES, NODESUG, y pues tejiendo juntos, ¿no? Para poder llegar con proyectos más a mediano y largo plazo. Agradecerles a todos su participación. Los invitamos también mañana. Tendremos un webinar en el cual estaremos presentando justamente cuáles son los proyectos que estamos trabajando desde el ITESO con respecto al tema de la economía social. Así que pues encantados de tenerlos con nosotros en esta sesión el día de mañana a las 6 de la tarde. Ahí vamos a poder platicar un poquito de qué es lo que estamos haciendo y ver también posibilidades de alianza y de colaboración entre todos. Creo que puede ser también un buen punto de partida para continuar con el trabajo. ¿Sí? Así que pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y pues buena tarde. Gracias.